Hoy nos sumergiremos en la historia de un hombre que dejó una marca perdurable en el transcurso del tiempo. El profeta Isaías no fue un individuo corriente, su nacimiento se produjo en una época que podríamos calificar de sumamente complicada. En aquellos días, Israel se hallaba extraviado, distante de Dios. En medio de este caos, Dios escogió a Isaías para ser un faro en la oscuridad. Isaías era valiente, no temía decir la verdad, un valor que solo podía provenir de lo alto. Se dirigía al pueblo con franqueza, fijándolos con la mirada y comunicando lo que era necesario expresar. Sus palabras eran como saetas, certeras y directas, invitando a todos a regresar a Dios, a abandonar aquello que los desviaba del camino correcto. Sin embargo, no era una tarea sencilla. Imaginen tan solo intentar hablar la verdad a un grupo de personas que se resisten a escuchar. Pero Isaías estaba imbuido de una misión. Sabía que la única salvación para la nación era retornar a Dios, y no cejaba en su empeño, incluso cuando todo parecía conspirar en su contra. Antes de continuar, hermanos y hermanas, si es la primera vez que están acompañando nuestros vídeos, no olviden suscribirse al canal para no quedarte por fuera de esta gran comunidad. Que Dios los bendiga y continuemos con el vídeo de hoy. Isaías persistía, confiado en que estaba obrando conforme a lo correcto. Fue en el año de la muerte del rey Uzías cuando ocurrió algo extraordinario en la vida de Isaías. Era un día como cualquier otro, hasta que de pronto dejó de serlo. Isaías se vio inmerso en una visión que transformaría su existencia para siempre. Contempló al Señor sentado en un trono elevado y exaltado, su manto llenaba el templo. La gloria de Dios era tan palpable que parecía saturar cada rincón con su majestad. En esa visión, Isaías percibió que no estaba solo, serafines revoloteaban alrededor del trono. Cada uno de ellos tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 sus pies, y con otras 2 volaban. Clamaban unos a otros, proclamando, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. El sonido de esa proclamación era tan potente que los cimientos del umbral temblaban y el templo se llenaba de humo. Ante tanta santidad, Isaías sintió el peso de su propia indignidad. ¡Ay de mí!, exclamó, estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros. Isaías, consciente de sus imperfecciones en presencia de tanta pureza, sintió la purificación en lugar de la condenación. Uno de los serafines voló hacia él con una brasa viva del altar. Con unas tenazas, tocó la boca de Isaías con esa brasa y dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu iniquidad ha sido quitada y tu pecado perdonado. Así, en la presencia del Todopoderoso, Isaías fue purificado y preparado para la misión venidera. Entonces, oyó la voz del Señor preguntando, ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros? Isaías, transformado por la visión y la purificación, respondió sin vacilar, «Hime aquí, envíame a mí». Este fue el comienzo de su viaje como profeta, llamado a llevar la palabra de Dios al pueblo de Judá. Una misión que requeriría todo de él, pero que también lo situaría en el centro de la historia divina. Así, Isaías fue enviado con un mensaje desafiante. Debía decir al pueblo que, aunque oyeran, no entenderían, y aunque vieran, no percibirían. El corazón del pueblo se volvería insensible, sus oídos sordos y sus ojos ciegos, para que no se convirtieran y fueran salvados. Era una misión entregada con una severa advertencia, pero Isaías la aceptó con coraje y fe inquebrantables. Ahora plenamente consciente de su papel como mensajero del Señor, Isaías se enfrentaba a una nueva y monumental tarea. El Señor lo guiaba para profetizar no solo a su propio pueblo en Judá, sino también contra las naciones poderosas e influyentes que rodeaban el territorio. Imaginen la escena, un hombre, movido por una fe inquebrantable en Dios, levanta la voz contra imperios. Estas profecías, que abarcan desde el capítulo 13 al 23, revelan la justicia divina que se extiende más allá de las fronteras de Israel. La primera nación en la mira de Isaías es Babilonia, el gigante cuyo orgullo e idolatría llegaban a los cielos. Isaías profetiza su caída y destrucción, algo inimaginable en la época, dada la grandiosidad y el poder babilónico. Babilonia, la joya de los reinos, la gloria y el orgullo de los babilonios, será como Sodoma y Gomorra cuando Dios las volvió de cabeza, dice el mensaje. Es claro,
ningún poder terrenal es rival para la soberanía de Dios. A continuación, su atención se vuelve hacia Asiria, la superpotencia que amenazaba con devorar todo y a todos en su camino. Isaías anuncia que este temible opresor también tendría su fin, recordando a todos que ningún gobernante es eterno, excepto el Rey de Reyes. El Señor romperá la vara de los impíos, el cetro de los gobernantes, profetiza Isaías, anticipando la caída de ese imperio invencible. Filistea, Moab, Siria, Etiopía, Egipto, Idem, Arabia, Jerusalén y Tiro no quedan fuera. Cada una de estas naciones, con sus peculiaridades y pecados, recibe una palabra específica de Isaías. Habla de guerras, destrucción, lamentaciones y ruina, pero también de esperanza para los que se vuelvan a Dios. Es una montaña rusa de emociones y advertencias, donde la justicia divina se muestra tanto implacable como redentora. Es especialmente impactante la profecía contra Jerusalén, el corazón de Judá, donde Isaías revela que ni siquiera el pueblo escogido está inmune al juicio de Dios. Sus palabras son un espejo que refleja las injusticias y la infidelidad dentro de la propia casa de Dios. Pero incluso ante tales reprimendas, Isaías nunca deja de lado la promesa de restauración y paz para aquellos que se arrepientan y busquen a Dios. En aquel tiempo, Judá estaba en una encrucijada. Por un lado, las bendiciones de Dios habían sido abundantes, una tierra rica y prometedora estaba a sus pies. Por otro lado, el corazón del pueblo se había desviado, se habían olvidado de quien les había dado todo aquello, sumergiéndose en un mar de infidelidades e injusticias. Fue en ese contexto que Isaías, con el corazón pesado pero lleno de fe, se levantó para traer una palabra del Señor. Comienza con una advertencia severa, no deja piedra sobre piedra. Isaías pinta un cuadro de un juicio inminente, una tormenta a punto de caer sobre Judá por sus transgresiones. Hijos que crié y sostuve. Pero ellos se rebelaron contra mí, lamenta el Señor a través de Isaías, como un padre desolado. Dios expone la infidelidad de sus hijos, contrastando el amor divino con la dura realidad del pecado humano. Pero, oh, cuán rica es la misericordia de Dios. Incluso en medio de las advertencias, Isaías entrelaza promesas de esperanza y restauración. Venid entonces, y argullos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la escarlata, se volverán blancos como la nieve, aunque sean rojos como el carmesí, se volverán como la lana. Esa es la belleza del mensaje de Isaías, por más profundo que sea el abismo del pecado, la gracia de Dios es aún más profunda. Isaías también vislumbra un futuro lleno de paz y justicia, un sueño divino para la humanidad. Habla de un tiempo en que las espadas serán convertidas en arados y las lanzas en podaderas. No habrá más enseñanza de guerra, pues el conocimiento del Señor cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. Es una visión de un mundo restaurado donde el lobo y el cordero coexistirán en armonía, un presagio del reino eterno de Dios. Sin embargo, Isaías no escatima críticas a la hipocresía religiosa que se había infiltrado en Judá. Denuncia la vanidad de los sacrificios vacíos, las festividades sin corazón y las oraciones sin sinceridad. Cuando extendáis vuestras manos, oculto de vosotros mis ojos, incluso cuando no las escucho, declara el Señor. El mensaje es claro, Dios desea justicia, no rituales, misericordia, no sacrificios. Y así, a través de las palabras de Isaías, Dios extiende nuevamente la mano a Judá, invitando a su pueblo a volver a él, a buscar la justicia, a ayudar al huérfano y a defender a la viuda. Isaías nos muestra que incluso ante el juicio merecido, la esperanza de restauración brilla, pues en el corazón de Dios siempre hay espacio para la reconciliación. En un periodo de tremenda tensión e incertidumbre, el reino de Judá se vio al borde de una crisis sin precedentes. La amenaza asiria bajo el liderazgo implacable de Sargón II y posteriormente Sennacherib acechaba sobre la tierra como una tormenta oscura lista para desatar. Los asirios, conocidos por su crueldad y por la eficiencia con que devastaban naciones, volvieron sus ojos hambrientos hacia Judá. Y fue en este escenario sombrío donde Isaías, el profeta de Dios, surge como una luz guía para el rey Ezequías. Ezequías, que estaba en el trono de Judá, se encontraba ante una encrucijada crítica. Por un lado, la lógica humana sugería buscar alianzas políticas como medio de supervivencia. Por otro,
Isaías traía un mensaje divino, desafiando al rey y al pueblo a poner su confianza no en ejércitos o estrategias humanas, sino en el Señor de los ejércitos. Isaías, con la autoridad que le fue conferida desde lo alto, predijo la caída de Sargón II y más adelante la derrota humillante del ejército de Sennacherib. Porque hay un plan determinado sobre toda la tierra, anunciaba Isaías, declarando que los propósitos de Dios no pueden ser frustrados por los planes humanos o por la fuerza militar. Aseguraba que la ciudad de Jerusalén sería preservada, no por la habilidad o poder de su pueblo, sino por la intervención directa de Dios. Cuando Sennacherib amenazó Jerusalén, Ezequías se vio entre la espada y la pared, la presión era casi insoportable. Los mensajeros asirios se burlaban de la fe del pueblo en Dios, ridiculizando la idea de que Judá pudiera ser salvada de su poderío militar. Esparcían el miedo, intentando quebrar el espíritu de resistencia a través de la intimidación. ¿En quién confiáis que os mantenéis rebeldes?, se burlaban, desafiando la confianza del pueblo en el Señor. Pero Isaías permaneció inquebrantable, un pilar de fe en medio de las olas de desesperación. Guió a Ezequías a no ceder al miedo, sino a volverse a Dios en oración, y así lo hizo Ezequías, llevando las amenazas de Sennacherib ante el Señor, depositando allí toda su angustia y esperanza. Y entonces, el milagro se desplegó. La promesa de Isaías se cumplió de manera dramática. El ejército asirio, que parecía invencible, fue diezmado por una intervención divina durante la noche. Sennacherib fue forzado a retirarse, volviendo a Asiria con su ejército destrozado, donde más tarde encontraría su fin a manos de sus propios hijos. Fue una señal indiscutible del poder de Dios en proteger y salvar a su pueblo cuando éste coloca su confianza enteramente en él. En medio de tantos mensajes de juicio y consuelo, Isaías es transportado más allá de su propia época hacia un futuro lleno de esperanza y promesa divina. Se convierte en la voz que anuncia la venida de alguien extraordinario, un Mesías que cambiaría el curso de la historia humana. Estas profecías mesiánicas dispersas a lo largo de sus escritos ofrecen un contraste marcante con las sombrías advertencias contra las naciones y el propio pueblo de Judá. Hablan de luz, justicia, paz y sobre todo, de salvación. Isaías describe a este venidero Mesías como una gran luz, un signo de esperanza para un pueblo caminando en tinieblas. Porque un niño nos es nacido, un hijo se nos ha dado, profetiza, anticipando el nacimiento de un líder divino cuyo gobierno estaría cimentado en la justicia y en la rectitud, y cuyo reino no tendría fin. Sería llamado maravilloso consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La visión de Isaías se expande aún más cuando habla de un brote que saldría del tronco de Jesé, una referencia directa a la línea de David. Este brote traería un espíritu de sabiduría, entendimiento, consejo y fuerza. No juzgaría por la vista ni decidiría basado en lo que oye decir, sino que con justicia daría sentencia a los necesitados y con rectitud decidiría a favor de los pobres. Bajo su gobierno, el lobo conviviría con el cordero, y el leopardo se echaría junto al cabrito, en una armonía perfecta de la creación restaurada. En otra parte, Isaías habla del siervo del Señor, un tema que atraviesa varios capítulos de sus profecías. Este siervo sería una luz para las naciones, alguien que abriría los ojos de los ciegos, liberaría a los cautivos de la prisión y a aquellos que viven en tinieblas en la mazmorra. La descripción de este siervo sufriente culmina en uno de los textos más emocionantes y profundos de todo el Antiguo Testamento, donde Isaías describe al siervo siendo despreciado y rechazado por los hombres, un hombre de dolores familiarizado con el sufrimiento. Sería herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trae la paz estaba sobre él, y por sus heridas fuimos sanados. En las visiones concedidas a Isaías, es llevado mucho más allá de su propia era, atravesando los siglos hasta el fin de los tiempos. Testimonia eventos de una magnitud que desafían la comprensión humana, profetizando sobre el establecimiento definitivo del reino de Dios en la tierra y la inauguración de una nueva creación. Estas visiones, cargadas de simbolismo y esperanza, pintan un cuadro del futuro que espera a la humanidad y la creación como un todo. Un futuro donde la justicia, la paz y la armonía prevalecen sobre el caos y la destrucción. Isaías habla de un tiempo en que la tierra será completamente devastada por su iniquidad, donde la tierra se romperá y se despedirá un juicio divino sobre la corrupción y violencia que mancharon la creación. Pero esta visión de destrucción no es el fin de la historia, es solo el preludio de algo extraordinariamente nuevo y hermoso.
Isaías prevé la creación de nuevos cielos y una nueva tierra, donde las lágrimas, el luto y el dolor no tendrán más lugar. Porque aquí, yo creo nuevos cielos y una nueva tierra, profetiza, y lo anterior no será recordado ni vendrá al corazón. En este mundo renovado, Isaías ve una realidad donde el lobo y el cordero coexistirán en paz, y el león comerá paja como el buey. La violencia y la destrucción serán desconocidas e incluso la naturaleza reflejará la paz y la armonía del reino de Dios. Profetiza que la justicia y la rectitud serán la base de ese nuevo reino, donde el fruto de la justicia será la paz, y el efecto de la justicia, la tranquilidad y la seguridad para siempre. Isaías también habla de la reunión de todos los pueblos ante el Señor, en una visión de inclusión y universalidad sin precedentes. Jerusalén, la ciudad santa, se convertirá en un lugar de adoración para todas las naciones, un centro de aprendizaje donde las personas irán a buscar el camino del Señor. La visión incluye la resurrección de los muertos y la celebración de la vida eterna, donde la muerte será tragada para siempre y el Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros. Isaías, además de ser una voz profética para el pueblo de Judá, también se destacó por sus interacciones significativas con los reyes que gobernaron durante su ministerio. Una de esas figuras reales fue Acaz, un rey que enfrentaba amenazas de naciones vecinas y se encontraba en un momento de crisis. En medio de estas circunstancias desafiantes, Isaías se acerca a Acaz con un mensaje divino, una oferta de esperanza y dirección en tiempos turbulentos. Acaz, presionado por los ejércitos de Israel y de Siria, estaba al borde de buscar ayuda en Asiria, una decisión que podría llevar a Judá a una dependencia peligrosa y a compromisos comprometedores. Fue entonces cuando Isaías, enviado por Dios, encontró a Acaz y le dio una palabra que debería reorientar su mirada. Ten cuidado, y estad quieto, no temas y no desmayes. Isaías dijo, alentando al rey a confiar no en la fuerza militar o alianzas políticas, sino en la promesa y protección de Dios. Para reforzar su mensaje, Isaías ofrece a Acaz una señal divina, una demostración del compromiso de Dios con su pueblo. Le dice al rey, pide al Señor tu Dios una señal, ya sea en lo profundo o en lo alto, pero Acaz, en un gesto de falsa modestia o quizás de incredulidad, se niega a pedir una señal. Isaías, sin embargo, anuncia una señal no solo para Acaz, sino para todo el pueblo de Judá: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esta señal trascendía lo inmediato, apuntando hacia una promesa futura de Dios con su pueblo, la venida del Mesías. En una de las escenas más sorprendentes e impactantes de su ministerio, Isaías es llamado a realizar un acto simbólico extremo para transmitir un mensaje profético al pueblo de Judá. Dios instruye a Isaías a caminar descalzo y desnudo por 3 años como un signo y presagio contra Egipto y Etiopía. Esta acción, aunque chocante a los ojos contemporáneos, llevaba un mensaje poderoso sobre la confianza mal colocada y el destino de las naciones que Judá veía como salvadores potenciales. La desnudez de Isaías no era un mero acto de excentricidad, era una declaración divina visualmente impactante sobre la vulnerabilidad y humillación que esperaban a Egipto y Etiopía, naciones en las cuales parte de Judá depositaba su esperanza para liberación de la opresión asiria. Isaías, al despojarse de sus vestiduras y andar descalzo, personificaba la futura desolación de esos pueblos que serían cautivos, despojados de su dignidad y fuerza, exactamente como él se presentaba ante su propio pueblo. Este acto profético era un mensaje vivo a los habitantes de Judá, advirtiéndoles contra la tentación de buscar alianzas con naciones extranjeras en lugar de confiar en el Señor. Era un recordatorio vívido de que la verdadera seguridad y salvación no pueden encontrarse en el poder militar o en las alianzas políticas, sino solo en la obediencia y la fe en el Dios de Israel. La reacción a tal acto sin duda fue mixta. Algunos debieron haber mirado a Isaías con desprecio e incredulidad, cuestionando su cordura y el propósito de tal comportamiento. Otros, sin embargo, reconociendo la seriedad con la que Isaías llevaba su llamado profético, podrían haber percibido la profundidad del mensaje que estaba transmitiendo. Este acto no era simplemente sobre la humillación de naciones extranjeras, sino también un llamado al arrepentimiento y a la confianza inquebrantable en Dios por parte del pueblo de Judá. La relación de Judá con las naciones extranjeras es uno de esos temas que Isaías aborda con una claridad incisiva. Advierte vigorosamente contra la búsqueda de alianzas con potencias como Egipto, argumentando que tal búsqueda es no solo fútil, sino también una traición a la confianza que debería depositarse únicamente en el Señor. Ay de los hijos rebeldes,
dice el Señor a través de Isaías, que toman consejo, pero no de mí, y que tejen un tejido, pero no por mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. El mensaje es cristalino, la seguridad verdadera y duradera no puede encontrarse en la fuerza o en la protección ofrecida por naciones extranjeras, sino solo bajo el amparo de la fidelidad a Dios. Paralelamente a estas advertencias, Isaías no deja de ofrecer visiones de salvación y redención. Habla de un Dios que, a pesar de la rebelión constante de su pueblo, extiende innumerables veces la mano en oferta de reconciliación. Entre los anuncios de juicio sobre la pecaminosidad humana, brillan promesas de salvación para un remanente fiel. Isaías describe una era venidera de justicia y paz, donde el desierto florecerá y los corazones afligidos serán consolados. Estos pasajes resaltan la naturaleza inmutable de redimir y restaurar. La figura del siervo sufriente, presentada en los capítulos finales del libro de Isaías, emerge como un punto culminante de esa promesa divina. A través de una poesía conmovedora, Isaías describe al siervo que, aunque afligido y maltratado, lleva sobre sí las transgresiones del pueblo. Este siervo, por su sufrimiento, abre camino hacia la paz y la curación. Las palabras de Isaías, siglos más tarde, serían vistas como una prefiguración del sacrificio de Jesucristo, el Mesías que, por su muerte y resurrección, ofrecería la redención definitiva a la humanidad. Pero ahí, mis queridos, la historia toma un giro aún más intenso. Llega el rey Manasés, un hombre de corazón duro que no quería saber de escuchar la verdad. La presencia de Isaías, un hombre que solo hablaba lo que Dios mandaba, le molestaba mucho. Era como si la luz que Isaías traía fuera demasiado para la oscuridad en la que Manasés vivía. La tensión entre la luz y las tinieblas, entre Isaías y Manasés, solo crecía. Isaías, siempre con la palabra de Dios, y Manasés hundido en sus caminos erróneos. Pero incluso así, Isaías no bajaba la cabeza. Sabía que su lucha no era solo suya, era una lucha de todo el pueblo de Israel, una lucha para traer a todos de vuelta al camino de Dios. Y es en este punto, mis hermanos, que vemos el verdadero poder de la fe. Isaías, aun sabiendo que estaba en apuros, que la persecución venía fuerte, no se detenía. Continuaba hablando, profetizando, llamando al pueblo al arrepentimiento. Era una fe que no se tambaleaba, un amor por Dios que no tenía tamaño. Isaías nació en un tiempo turbulento, una época que bien podría llamarse una tormenta espiritual. Israel estaba en una situación difícil. La gente se había desviado tanto de los caminos del Señor que apenas se reconocían las tradiciones que Dios había establecido para ellos. Era un tiempo de mucha confusión espiritual, donde lo correcto parecía equivocado y lo equivocado, correcto. Pero miren, Isaías no se dejaba. Tenía una fe de esas que uno hasta admira. Saben, Dios hablaba con él y no pensaba dos veces antes de pasar el mensaje adelante. Sus palabras no eran solo palabras, eran llamados al arrepentimiento, invitaciones para que el pueblo volviera a Dios con todo su corazón. Y no era una tarea fácil, no. Isaías enfrentaba resistencia por todos lados. Hay gente que no le gusta escuchar la verdad, especialmente cuando ésta no es conveniente. Pero Isaías, ese hombre era persistente. Sabía que, al final del día, lo que realmente importaba era obedecer a Dios y tratar de salvar el máximo de almas posibles de la perdición. Ahora, imaginen la escena, Isaías solo enfrentando a una nación entera. Pero él no estaba realmente solo, Dios estaba con él. Y es esa certeza la que le daba la fuerza para continuar. Veía la dureza del corazón del pueblo, las injusticias, la idolatría, pero también veía la misericordia de Dios, siempre lista para acoger a quien se arrepintiera. Isaías, con el corazón lleno de fe y una valentía que solo podía venir de lo alto, se pone a hablar la verdad del Señor sin miedo a las miradas torcidas o a las palabras maliciosas. Era un hombre con una misión, y nada podía detenerlo. En ese tiempo, Israel no estaba en una buena fase. La gente se había alejado tanto de Dios que ya ni recordaba el verdadero sabor de la adoración. Estaban, como se dice, perdidos en la fiesta de la vida, pensando que todo estaba bien cuando, en realidad, estaban al borde de un precipicio. Pero Isaías, él veía más allá con ojos espirituales.
Veía el abismo que estaba frente al pueblo e intentaba de todo para traerlos de vuelta. Su voz era como una campana, ya mandó a todos a la casa del Padre, vuelvan, decía, no es demasiado tarde para regresar a los caminos del Señor. ¿Y saben lo que es más hermoso de todo esto? La persistencia de ese hombre, incluso cuando nadie parecía escuchar, cuando sus palabras parecían caer en el vacío. No desistía. Isaías sabía que si al menos una alma escuchaba y volvía a Dios, ya habría valido la pena. No estaba en esto para recibir aplausos o para ser reconocido. Su recompensa era saber que estaba haciendo la voluntad del Padre. Esta parte de la historia de Isaías es un verdadero llamado para nosotros hoy. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a situaciones difíciles y pensamos en rendirnos? ¿Cuántas veces hablamos pero parece que nadie está escuchando? Pues bien, Isaías nos muestra que lo importante es seguir hablando, seguir llamando, seguir amando, porque al final del día, lo que cuenta es obedecer a Dios y amar al prójimo. Y entonces, mis hermanos, llegamos a un punto de la historia que nos conmueve, el enfrentamiento entre Isaías y el rey Manasés. Imaginen, por un lado tenemos a Isaías, un hombre de Dios cargado de verdades divinas, y por el otro, a Manasés, un rey cuyo corazón estaba endurecido por el poder y por prácticas lejanas a las enseñanzas del Señor. La situación estaba tensa, era como si estuviéramos viendo la luz intentando brillar en medio de una tormenta de oscuridad. Manasés no era un rey cualquiera. Se había desviado tanto de los caminos del Señor que llegó a practicar cosas que dejarían a cualquiera con el cabello de punta, idolatría, brujería. Estaba sumergido hasta el cuello en cosas que Dios abomina, y allí estaba Isaías, llamado a ser la voz de Dios en ese reinado de sombras. El profeta sabía de los riesgos, sabía que su misión podría costarle la vida, pero su fe, era más fuerte que el miedo. Isaías no se callaba, incluso sabiendo que cada palabra suya contra las prácticas del rey podría ser la última. Pero tenía una misión divina y nada, absolutamente nada, lo haría desistir de ella. Y entonces, mis hermanos, la historia toma un rumbo aún más desafiante, la persecución contra Isaías comienza de verdad. El profeta, ese hombre de fe inquebrantable, se encuentra ahora en el ojo del huracán. Imaginen, solo él, que solo quería traer al pueblo de vuelta a Dios, ahora es visto como un enemigo, un objetivo a ser abatido. Pero Isaías, a él, no da un paso atrás. En ese momento de prueba, la fe de Isaías es puesta a prueba hasta el límite. Pero, ¿saben qué es lo más increíble? Se mantiene firme como un árbol que resiste el viento más fuerte y permanece inquebrantable. El profeta sabía que, incluso enfrentando la furia de un rey, la protección de Dios estaba con él. No estaba solo, Dios estaba a su lado, y esa certeza era su fuerza. La persecución, mis queridos, es algo difícil. Nadie quiere ser malentendido, rechazado, mucho menos perseguido. Pero Isaías nos enseña que cuando estamos haciendo la obra de Dios, vamos a enfrentar resistencias. Y es precisamente en esos momentos cuando nuestra fe es refinada como oro en el fuego. Oh, cómo brillaba Isaías incluso ante las amenazas. No dejaba de hablar las verdades que Dios ponía en su corazón. Su valentía era un testimonio vivo del poder de Dios. Mostraba que no importa el tamaño del desafío, la verdad de Dios necesita ser dicha. Y aquí hay algo para reflexionar, cuando viene la persecución, ¿nos escondemos o seguimos hablando? Isaías eligió hablar, eligió ser fiel al llamado de Dios, aun sabiendo que eso podría costarle la vida. Eso es fe, mis hermanos, fe verdadera. Y entonces, lo impensable sucede. Isaías es capturado y enfrenta un destino terrible en manos de Manasés. Pero incluso frente a la muerte, la fe de Isaías no vacila. Sabe en quién ha creído. En ese momento de profunda tensión y tristeza, Isaías se encuentra frente a su prueba más grande. El profeta, un hombre que dedicó su vida a transmitir la palabra de Dios, está ahora en manos de Manasés, un rey cuyo corazón estaba lejos de los caminos del Señor. El rey que se había desviado tanto veía a Isaías no como un mensajero de Dios, sino como una amenaza a su reinado de idolatría y maldad. La tradición, aunque no directamente mencionada en la Biblia, nos cuenta que el fin de Isaías fue marcado por un acto de brutalidad inimaginable. Se dice que fue cerrado en dos.
Sin embargo, el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento hace una alusión que a menudo se asocia con el martirio de Isaías. Sin mencionarlo directamente por nombre, en Hebreos 11:37 encontramos, fueron apedreados, probados, cerrados en dos, muertos a filo de espada. Pausen y piensen, hermanos y hermanas, en el coraje y la fe de este hombre de Dios. Hasta sus últimos momentos, Isaías permaneció fiel, confiado en la soberanía y justicia divinas, incluso frente a una muerte tan cruel. Isaías nos deja un legado de fe inquebrantable. Nos enseña que no importa cuán oscura pueda parecer la noche, nuestra confianza en Dios debe permanecer firme. Su vida y su final nos muestran que el verdadero poder está en permanecer fiel al Señor, incluso cuando enfrentamos lo inimaginable. Entonces, mientras reflexionamos sobre la vida y el martirio de Isaías, que podamos encontrar en su historia la fuerza para enfrentar nuestras propias batallas, confiando siempre en el amor y la misericordia de Dios. Que la fe de Isaías inspire a cada uno de nosotros a vivir una vida dedicada a la verdad y la justicia divinas, no importa el costo. Mis hermanos, al reflexionar sobre la historia del profeta Isaías, llegamos a un punto que nos hace parar y pensar sobre el verdadero significado de estar en las manos de Dios. Incluso ante el peligro inminente, Isaías se mantuvo firme. Su fe era tan sólida como una roca, inquebrantable ante las tormentas de la vida. Imagínense en su lugar, sabiendo que la persecución estaba a un paso de alcanzarlo. Isaías no vaciló, no corrió a esconderse, no buscó un camino más fácil. Por el contrario, permaneció fiel a la misión que Dios le había confiado. Isaías sabía que, independientemente de lo que sucediera, Dios estaría con él. Este momento de la vida de Isaías nos enseña una lección valiosa sobre la confianza. Confiar en Dios no significa que no enfrentaremos dificultades. Al contrario, es posible que enfrentemos desafíos aún mayores. Pero la verdadera confianza en Dios nos da la fuerza para enfrentar cualquier situación, sabiendo que Él tiene un plan mayor para nosotros. Isaías enfrentó la muerte con una valentía que solo puede venir de una relación profunda con Dios. No temió, pues sabía que incluso en la muerte estaría cumpliendo el propósito divino para su vida. Es una demostración de fe que trasciende el entendimiento humano, una fe que ve más allá de este mundo. Pero antes de continuar recuerda, si deseas una guía completa para fortalecer tu conexión con lo divino y profundizar tus conocimientos bíblicos, tienes en la descripción algo que te llevará a explorar las dimensiones más profundas de tu fe y te brindará herramientas para vivir una vida espiritual plena y enriquecedora. Te esperamos. Por lo tanto, mis queridos, que podamos inspirarnos en la fe y la valentía de Isaías. Que en los momentos de prueba, recordemos que Dios está con nosotros, guiando cada paso nuestro. Que la historia de Isaías nos aliente a mantener nuestra fe, incluso cuando el camino adelante parezca incierto. Que la vida de Isaías sea un faro para todos nosotros, mostrándonos que con Dios a nuestro lado podemos enfrentar cualquier desafío. Y que al final de nuestra jornada, podamos mirar atrás y ver que cada dificultad enfrentada fue una oportunidad para demostrar nuestra confianza en el Señor. No olvides compartir este mensaje, hermano, y suscríbete al canal si te ha gustado el vídeo. Amén.